Hola, gusto saludarlos. Soy el Man y hablando nosotros durante estas últimas exposiciones sobre el concepto physical fitness, sobre la consulta inicial con el cliente, una consulta importantísima para el diseño de los programas de entrenamiento, donde vamos a recabar información del estado de salud, del estado físico, del historial físico, de los objetivos del cliente. Luego hemos dado la parte de estratificación y clasificación de riesgo cardiovascular, que es importante que siempre lo estén repasando. Y ahora de llenar ese historial de salud, ese registro del cliente, pasar a tomar datos de algunos aspectos relacionados con variables fisiológicas y datos objetivos de los componentes del physical fitness. Estas acciones, que nosotros las denominamos evaluaciones básicas dentro del consultorio, porque debe haber un consultorio específicamente diseñado para el entrenador personal, tal como hay para un nutricionista o para un médico. Tiene que haber un ambiente privado para que el entrenador pueda conversar con su alumno. Terminado el registro de la estratificación de riesgo cardiovascular, hay evaluaciones de frecuencia cardíaca, presión arterial y de antropometría que se tienen que hacer antes de salir al campo, hacer evaluaciones aeróbicas como el VO2 max, evaluar capacidades de fuerza, resistencia muscular y flexibilidad. Entonces, estas evaluaciones nosotros las denominamos evaluaciones básicas en el consultorio. Hablaremos sobre estas evaluaciones o parámetros cardiovasculares básicos que tenemos que evaluar durante esta consulta inicial. Secuencia de procesos es esta. Yo he llenado la historia clínica y ya tengo la estratificación o clasificación de riesgo cardiovascular de la persona, tomo la frecuencia cardíaca en reposo de mi alumno. Luego la presión arterial, todo esto es en reposo, el alumno está sentado porque ha tenido una conversación conmigo como entrenador ahí en el consultorio. Luego estas dos evaluaciones el sistema cardiovascular, que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, analizamos la composición corporal del alumno, que es uno de los componentes del physical fitness. Luego vamos a hacer pruebas cardiovasculares, ya sea en trotadora o en banco steps o en cicloergómetro, si es que su centro lo sé. Luego hacemos las evaluaciones de fuerza, resistencia muscular y finalmente terminamos con flexibilidad. Es el orden, es la secuencia de evaluaciones que nosotros debemos tener. Pregunta de examen le ponen, es el orden de evaluaciones que yo debo de tener cuando examinamos por primera vez a una persona, pues es el orden que se tiene que tener. Frecuencia, presión arterial, composición corporal, acción cardiovascular, VO2 max. Si se puede el mismo día, se hace fuerza, resistencia muscular, porque de repente no alcanza el tiempo. ¿Sí? Depende de los horarios y del margen de tiempo, o dependiendo de los objetivos que se han trazado. Y finalmente la flexibilidad, que no dura mucho, porque es una prueba relativamente sencilla. Es el orden. Ya va a hacer una evaluación aeróbica si primero he hecho un trabajo de fuerza muscular. Para poder hacer la evaluación aeróbica, yo debo estar, ¿sí? Para una aeróbica tengo que estar en reposo. Muchas evaluaciones aeróbicas, VO2 max, dependen de la frecuencia cardíaca. Y si una evaluación muscular previa o he estado entrenando previamente, ya llego con la frecuencia cardíaca relativamente alta, entonces el resultado puede ser falso. No se recomienda hacer un análisis de composición corporal, yo he hecho ejercicio previo, ¿sí? Que depende del grado de rango de movimiento articular, donde se requiere que músculos, tendones, ligamentos ya tengan una temperatura adecuada para poder generar su proceso de elasticidad. No lo puedo hacer al inicio porque estoy en frío, lo necesito hacerlo al final, de tal manera que pueda salir el proceso y las evaluaciones en ese orden apropiado, y los que sean bastante objetivos y válidos. El día de hoy nosotros vamos a hablar básicamente de los tres que están señalados, de los dos primeros que están señalados, que es el consultorio, ¿sí? La frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Qué miden estos? ¿Cuáles son algunas definiciones? ¿Y qué recomendaciones se deben de tener al momento de hacer estas mediciones? En nuestra próxima sesión, como parte final ya de este módulo, hablaremos sobre los conceptos básicos de composición corporal, que versa sobre todo en perímetros y pliegues cutáneos, que es lo que el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda a su alumno o a entrenador certificado.
Ya en el próximo módulo, en el módulo número 8, hablaré sobre la evaluación aeróbica, cardiovascular y todos los cálculos metabólicos relacionados a la parte aeróbica. En el 9 hablaremos sobre toda la evaluación de la fuerza resistencia muscular, sobre la flexibilidad y la introducción a la carga de entrenamiento, para que ya en el módulo 10 empecemos todo lo relacionado con el diseño de programas de entrenamiento. Así es que ese es el derrotero. Cardíaca, de básica, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae en un minuto y se mide como latidos por minuto. La frecuencia normal es de 60 a 100, algunos textos señalan hasta 90, pero ese es el margen de referencia. Todas frecuencias cardíacas menores de 60, ¿sí? Latido se llama bradicardia. Frecuencias mayores de 100 latidos por minuto, eso es taquicardia. Esas funciones que tenemos nosotros que tener siempre presente. ¿Ya? Ahora, la frecuencia cardíaca en reposo, pero la cardíaca durante el entrenamiento va a depender mucho de la frecuencia cardíaca máxima de la persona. Y la frecuencia, señores, en un estudio publicado por el Colegio Americano de Medicina y Deporte en el año 2007, sí señala de que la frecuencia cardíaca podría y debería ser evaluada en base a esta fórmula que ustedes pueden ver, que es 207 menos 0.7 por la edad. Si 30 años, entonces hagamos un ejemplo, 207 menos 0.7 por 30 años, ustedes ven ahí la operación y nos sale el resultado. En este caso vamos a hacer la operación rápidamente. Tendríamos 0.7 por la edad, 186 latidos por minuto. Eso es la cardíaca máxima, esa es la fórmula que vamos a aplicar, aunque algunos textos, incluso a veces en algunos cálculos del Colegio Americano, están trabajando todavía con 220 menos la edad, pero es una fórmula que tiene mucho margen de error. Ha demostrado tener incluso márgenes de error por encima de 15 latidos por minuto, que es bastante amplio. O sea, si una persona que tiene 30 años, teóricamente tendría que tener 190 latidos por minuto, pero con esta fórmula podría la persona en un test de esfuerzo llegar a 180 o 75 y trabajando con 190. Entonces, tener cuidado. Se recomienda esta fórmula que ustedes pueden ver en pantalla, que es la frecuencia cardíaca máxima teórica proyectada en base a la edad. Valor de frecuencia importante a considerar cuando nosotros hablemos de los test a 2 max es la frecuencia cardíaca de recuperación. Esta frecuencia cardíaca de recuperación significa, ¿sí? Si yo he llegado a un máximo esfuerzo, si de reposo, por ejemplo, estaba en 80 latidos por minuto, llegué a 190 latidos en un máximo esfuerzo, ¿cuánto va en un minuto? ¿Sí? Yo bajé, por ejemplo, a 160, 30 latidos de diferencia. Entonces, estuve haciendo un esfuerzo, un test de esfuerzo, un test aeróbico y al final del test llegué a 190 y en un minuto, o sea, me bajan la velocidad, la inclinación, la resistencia que estaba trabajando y en un minuto de recuperación bajó a 160. La diferencia son 30 latidos. Esos 30 latidos se le llama frecuencia cardíaca de recuperación. El caso específico señala que el mínimo que se espera que baje esta frecuencia es 12. Cuando la recuperación o la diferencia de latidos es 12 o menos de 12, es una mala recuperación. En nuestro ejemplo, la recuperación es de 30 latidos de diferencia, entonces es una buena recuperación. Pero es 12 o menos de 12, esa recuperación no es buena. Incluso la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, señala
que cuando la recuperación cronotrópica, en este caso es 190, hasta el primer minuto de recuperación, en este caso fue 160, cuando esa recuperación no es buena, señala factor predictor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. Hoy uno puede decir, oye, fabuloso, mira, sacó un super VO2, pero tu recuperación es mala. Eso tengo que trabajarlo, porque eso se recupera con metodologías. En un minuto nomás. En un minuto. Un minuto. Fundamental. ¿Ya? Se llama recuperación cronotrópica post-esfuerzo al primer minuto, que tiene la reactivación parasimpática, sino siendo que lo que predomina es el tono simpático, acuérdense, un nervioso autónomo, en parte, y el tono parasimpático. Entonces, la red simpática es muy importante y es un factor predictor de riesgo cardiovascular cuando la recuperación no es buena. Entonces, acá pueden ver que por lo menos tiene que ser mayor. Un ejemplo, ¿sí? Ponemos un ejemplo, donde llegó a 180 y al final, primer minuto, llegó a 154 y tuvo 26, lo cual significa que tiene una buena recuperación cronotrópica. Y hay otro, cuando es de 12, es un factor independiente de riesgo cardiovascular. Primer minuto, no se olvide. ¿Ah? ¿Cómo medir la frecuencia cardíaca? La cardíaca la podemos medir con palpación manual, ¿sí? Por ejemplo, pulso radial, pongo mis deditos en el nivel de la región radial, en el ser muñeca de la persona y calculo. Puedo usar un monitor Polar, que digamos es algo bastante sencillo de utilizar, o un cardiofrecuenciómetro. La marca Polar es la marca más conocida, como ya que le estoy haciendo cherry al Polar, pero es la más conocida. Tenemos Sonrom, Sunto, Nike, Adidas también tiene sus cardiofrecuenciómetros, hay diferentes. El Garmin tiene sus cardiofrecuenciómetros, ¿ya? O por electrocardiografía. ¿Ya? Es un procedimiento que se aleja un poco del campo de acción del entrenador personal, porque el procedimiento cardiológico lo hace el cardiólogo, el médico. En este caso nosotros en el área de medicina aplicada también trabajamos con mediciones electrocardiográficas, aunque siempre es importante trabajar con la interpretación de cardiología para los fines del caso. Entonces, las tres formas de cómo yo podría medir la frecuencia cardíaca. Si es posible para nosotros durante el mismo proceso del consultorio, hay tres regiones fundamentales para poder medir el pulso. ¿Sí? Esa frecuencia cardíaca, yo recomiendo muchas veces que utilicen su estetoscopio. ¿Ya? Hay que practicarlo un poco, de veces de repente, porque también como van a medir presión arterial, y que sepan tomar la presión arterial con el tensiómetro, ya sea de mercurio o el aneroide, aunque sí, pero hay los digitales, sí, es válido, es bueno que puedan tener sus dígitos para que puedan hacer eso, porque a veces de repente no saben o no practicaron medir la presión arterial. ¿Sí? De repente, si consiguen su estetoscopio y lo practican, pueden escuchar el corazón de la persona para tener un latido cardíaco mucho más preciso. La excepción sencilla, aplicable, práctica de la frecuencia cardíaca es el pulso. Yo puedo tomar el pulso radial, en el pulso braquial o en la parte carotidia. El resto en la parte a nivel de la más o menos al radio, en la parte distal del radio. Este braquial es casi a la altura de lo que es el codo, pero en su parte anterior, por debajo un poco de lo que sería la parte final del bíceps braquial, y a la altura del cuello, pero hay que tener cuidado en la parte carotidia de no presionar los dos lados, porque ahí tenemos unos sensores de presión que se llaman los carotidios. Si sienten que estoy presionando mucho, pueden interpretar que hay una elevación de la presión arterial sistémica y puede ocasionar una disminución brusca de la presión y disminución brusca de la frecuencia cardíaca, y podría ocasionar desmayos en la persona, ya por desvanecimientos. Incluso en algún momento en algunos videos de YouTube, en estas cosas del bullying, ya como personas presionaban la zona del cuello a sus, entre comillas, amigos de barrio, se podría decir, y ustedes podían ver cómo la persona se desmayaba. Porque
estaban presionando esa región donde habían los senos carotídeos. Y los senos carotídeos son muy sensibles. Incremento de la presión arterial y como consecuencia te traen abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos es lo más accesible para nosotros, que tiene menos riesgo en salud y es recontra y es muy accesible? La parte radial, ¿sí? Para dar pulsación. Este sería para tomar las pulsaciones radiales. No utilizar el dedo pulgar, hay que utilizar las yemas de los dos primeros dedos, del dedo índice y el dedo medio. Ya la braquial, ya que digamos son la parte final del bíceps, por eso se está tomando el braquial, un poquilón esa, no hay que practicarlo bastante, le digo difícil en el sentido de que no hay mucha práctica. Bueno, en el caso de nosotros la parte media sí lo podemos manejar más porque ya es algo que lo manejamos por parte del estudio, pero el punto es facilitarles también a ustedes el procedimiento, ya que es realmente el radial. Y con el cuidado del caso, mi estimado Stevenson, se puede medir sin ningún problema el pulso carotídeo, que es incluso más fácil que el radial, porque se siente automáticamente el latido, ¿sí? El latido. Sin embargo, el Colegio Americano recomienda trabajar más con el pulso radial. Pero digamos, ¿ya? ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Pues se recomienda igual 1 minuto, pero ya se ha estandarizado que si yo puedo contar 15 lo multiplico por 4 o puedo contar 30 y lo multiplico por 2. Más duración tengo yo contando, es más preciso. 30 es más preciso que si yo contara 15 y lo multiplico por 4. ¿Ya? Si me dura 1 minuto, fabuloso, porque es más preciso, porque ya es en 1 minuto. Pero 15 y 30 debería ser la recomendación. El ejercicio del post esfuerzo inmediato con 15 segundos es más comúnmente utilizado para la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Esto por qué? Cuando nosotros analicemos, por ejemplo, es de Queen, el banco step, donde el balón está subiendo y bajando durante 3 minutos, ¿sí? Luego esto se siente inmediatamente y cuento 15 segundos y ese resultado lo multiplico por 4. ¿Ya? Entonces, en reposo se trabaja, ya sea con 15 segundos o con 30. Sin embargo, la recomendación es que si yo voy a 30 segundos, es más preciso la proyección de frecuencia cardíaca en 1 minuto que si solamente hiciera 15 segundos. Y como punto, no vemos que el conteo en 15 segundos es fundamental para la determinación de los test que nosotros vamos a realizar ya en la parte procedimental, aplicativa, protocolos para VO2 Max. De la frecuencia cardíaca. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Stevenson, para la frecuencia cardíaca? No, bien. ¿Ya? Ahora, la presión arterial, hay que considerar que la presión arterial es un indicador de salud cardiovascular. ¿Sí? En esencia es eso. Si yo tengo una persona con presión arterial dentro de valores normales, pues salud cardiovascular tendrá un factor menos de afectación. Incluso si recordamos en esta estratificación de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, mi presión arterial normal, pues tendré un factor de riesgo menos, y eso es importante. Ya mide en milímetros de mercurio, y un ejemplo es, por ejemplo, 110/70 milímetros de mercurio. ¿Qué representa esto? La presión está dividida en dos partes. Una presión arterial sistólica, que en este ejemplo sería el 110, o sea, es el número que está arriba en el numerador, el más alto, se podría decir. Misión es las arterias. El es cuando el corazón bombea. O sea, cuando van a el corazón bombea sangre y esa sangre sale con fuerza del ventrículo y va a generar una especie de choque sobre la pared arterial, y esa fuerza que ejerce el paso de la corriente del flujo sanguíneo sobre la pared, vendría a ser la presión arterial sistólica.
La presión arterial diastólica, en este ejemplo, el número 70, que es el número más pequeñito que está en el denominador, sí indica la presión ejercida en las paredes arteriales cuando los ventrículos bajan. Es decir, si una situación, tengo arterias y arterias medianas, arteriolas muy rígidas, ofrece mucha resistencia al paso de la sangre. Es como cuando tú tienes una manguera conectada a un grifo, a un caño, al grifo, abres el caño, estás regando, y de pronto viene un amigo tuyo y pisa la manguera. En el extremo final no va a salir casi nada de agua. ¿Por qué razón? Porque estoy ofreciendo mucha resistencia al paso del agua. ¿Y quién va a sufrir el caño? Es que tú vayas a ver que la manguera que estaba conectada al caño se puede salir por aumento de presión en ese nivel. Entonces, mientras más resistencia ejercen las arterias al paso de la corriente, al paso de la sangre, más será la presión arterial diastólica. Y en los casos, por ejemplo, de personas que tienen dislipidemias, que ya tienen de aterosclerosis, porque el LDL, que es el colesterol malo, comienza a depositarse alrededor de estas arterias y comienza a volverlas rígidas, y eso puede ocasionar problemas de salud cardiovascular. ¿Ya? El término hipertensión, ¿a qué se refiere como hipertensión? ¿Ya? La hipertensión es un término en medicina que hace referencia a que las cifras de presión arterial están elevadas, ya sea la sistólica o diastólica o ambas. Hipotensión, cifras para hipotensión. ¿Sí? Técnicamente, en la que hay unas cifras de presión, pero que está relacionado con presencia de síntomas o signos como desmayos. O sea, una persona que está hablando tranquilamente conmigo y le tomo presión y le sale, por ejemplo, 90/50. Sí, yo tengo la presión baja. No es la presión baja, es tu presión. Sí, eso se llama hipotensión. Pero yo debería definir hipotensión cuando tengo una presión baja, pero sumado a síntomas y síntomas, como que desmayos, personas que comienzan a tener desmayamientos, etcétera, ¿no? Es un término que alegremente se utiliza muchas veces en los centros fitness o gimnasios. Sí, tengo hipotensión normalmente, si hipotensión y estás hablando tranquilamente conmigo, eso no puede ser. Hipotensión es una cuestión en la cual la presión está baja sumado a síntomas o signos, pues una persona pálida, por ejemplo, que está con sudor fría, que te dice, Stevenson, estoy comenzando a ver negro, ya está desmayándose, eso es hipotensión, ¿correcto? Que para asociado de repente a un bajón de glucosa, ¿no? El bajón de glucosa o hipoglicemia puede acompañarse de síntomas también de señales cardiovasculares como la hipotensión. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Los parámetros de referencia para la clasificación de la presión arterial. Presión sistólica y diastólica normales, menores o iguales de 120/80. Prehipertensión, más de 20 hasta 139, para la sistólica, para la diastólica más de 80/89. Cuando es por encima de 140 hasta 159, hipertensión grado 1, o diastólica 90 o 99, presión grado 2 más de 160, más de 100 para la diastólica. Cuadrito, es importante aprenderse. Un ministro de la universidad me dijo, ¿cómo quieres aprenderte un montón de números? Imprime la hoja y pégalo al costado de tu cama. ¿Para qué nazo? Cuando te estás cambiando, estás que lo mira. En lugar de tener, por ejemplo, a un maceta ahí, mejor pon tu cuadrito de hipertensión. ¿Ya? Esos sobres de referencia según los guidelines de la American College of Sport Medicine. ¿Ya? ¿Cómo pues? Desde un punto de vista simple, mi estimado Stevenson, actualmente tenemos muchas herramientas para medir la presión. Si bien el Colegio Americano de Medicina y Deporte les promueve, les indica, les recomienda que aprendan a tomar la presión arterial en forma directa, actualmente con el avance de la tecnología es inevitable contar con tensiómetros digitales.
pero tensiómetros digitales que sean de una buena marca, no una marca chanchito, ¿no? Tienes una marca buena. Una marca buena recomendable de prestigio son los tensiómetros Richter, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes escuchar? Vamos a poner acá, ¿no? A ver. Tensiómetro. Tensiómetro, que hay diales, hay de mercurio y hay aneroides. Si la medición de la presión arterial es un procedimiento importante, o sea, siempre tomen la presión arterial en la consulta inicial con el cliente. Y si el cliente está normal, ok. Pero si hay antecedentes de hipertensión, al menos durante las primeras 2 semanas, tomarle la presión arterial antes y después de cada sesión de entrenamiento. ¿Ya? Si era una persona que tiene presión arterial alta, sí hay que considerar que sus cifras de presión arterial están elevadas en días diferentes. Y uno puede dar una presión, de repente se emociona cuando me ve y le encuentro presión arterial de 150/100 y ya digo que es hipertensa. No, hay esto tomarlo en 2 o 3 días diferentes. Si se confirma, pues tendrá presión alta y habría que hacer la consulta del caso. La presión, Después. caso tú tengas a un cliente, a un paciente que va a entrenar contigo y tiene antecedentes de presión arterial alta. Al menos en las 2 primeras semanas hay que medirle antes y después de cada sesión de entrenamiento para ver cómo responde. Y si va respondiendo bien, ya pues ya le tomarás una vez a la semana hasta que tú vayas viendo su evolución, ¿no? Okay. La presión arterial importante hay que tomarla en posición sentado y relajado. No se toma la presión arterial parado ni parado. Bueno, la mayoría de las personas que tienen una condición clínica o están en hospitales, hospitalizados, ¿no? Pero si en el gimnasio tú tienes la presión sentado. El cardio toma sentado, echado, porque ya son cuestiones clínicas, y en el test de esfuerzo lo tiene que tomar parado porque el cliente está haciendo un test de esfuerzo. Y hacer como en las farmacias, pues una persona llega a la farmacia, a la botica, señorita, toma la presión, y toma la presión. No sirve. El estar recomendado mundial es que la persona esté sentado y relajado. Y por lo menos tiene que haber estado en reposo por lo menos 5 a 10 minutos. Y al no hacer ejercicio previo, por eso que la presión arterial estamos viendo que lo estamos tomando dentro de la consulta inicial antes de salir a hacer pruebas físicas en el gimnasio. ¿Ok? Okay. Hay que tener cuidado también con el uso del brazalete, aunque los brazaletes que vienen dentro con el tensiómetro son brazaletes amplios que son utilizables para la mayoría de personas. Ya, pero si te toca una persona que tiene un brazo tipo Arnold Schwarzenegger, ahí sí difícilmente ese tensiómetro te va a servir. Tienes que comprar un tensiómetro más grande. No el tensiómetro, sino el brazalete. Porque salete, ojo con esto que es pregunta de examen, ¿sí? Que si el brazalete es muy pequeño te va a salir resultados erróneos. Mira acá, si el brazalete es pequeño podría salir una presión altamente elevada. ¿Y por qué razón? Porque te está presionando mucho. Tú estás ajustando mucho el brazalete. Y si haces mucho el brazalete te va a salir una presión alta. ¿Ok? Hay que tener eso. Los sitios que vienen en los tensiómetros son, digamos, se amoldan muy bien a la mayoría de personas. ¿Ah? A lo largo de estos años de trabajo a pacientes, a personas en el campo del ejercicio físico, el brazalete se ha amoldado a todos. Por eso es que tuve un cliente que era bien subido de peso, tenía un brazo enorme, entonces no le tomé en el brazo, que es usualmente donde tomamos, sino utilicé un tensiómetro digital que se acomoda más a su muñeca, ¿no? Hay que tener cuidado, pero normalmente sí se da bien. Sí, para la presión arterial necesitas un tensiómetro, que su brazalete sea adecuado, un estetoscopio porque tienes que escuchar los latidos. Sí, esto es lo que te he mencionado, y los tensiómetros digitales, ya necesitas estetoscopio. Que es muy amigable, si una marca más conocida así es de hacer que si no tenemos mucha práctica en el tomar la presión arterial con brazalete y con el estetoscopio, pues utilizar un tensiómetro digital que nos ayude a controlar esta variable, pero siempre tome su presión arterial. ¿Ya? Es el gol estándar, este es el tensiómetro de mercurio.
¿sí? Vas inflando y se va subiendo una columna de mercurio, ¿ya? Este es el clásico. Hay que practicar para poder utilizarlo bien. Y este es el otro tensiómetro, el más común, que es el tensiómetro aneroide. Y este es el brazalete que te refiero. Y ahí vas viendo acá la presión arterial en esta especie de reloj. Hay solamente práctica para hacer eso, pero si no se puede tener ese tipo de tensiómetros, un reader digital puede comprarse en Emancipación, una sección, Avenida Emancipación, no me exactamente la cuadra, pero la tienda se llama en la tienda Ata Río Barba. Una tienda muy preciosa, de bastante seriedad, donde conseguir productos bastante buenos. Ya. Sí, doctor. Riester, hay otra, creo que es utilizó esta, por ejemplo, que es la que te recomiendo, es una tienda que trabaja con muy buenas marcas. Así es que si tienes Riester, te van a recomendar otra marca que también es buena. No trabajan con marcas que a veces dicen lo barato sale caro, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Si vas a hacer una inversión buena, pues haz una buena inversión. No son buenas en realidad, pero igual es una inversión, ¿ya? Y para quienes no viven en Perú, en Lima, Perú, bueno, en sus diferentes ciudades pueden ustedes acercarse a centros o tiendas donde venden equipos o materiales médicos y solicitar la información. Incluso también se venden tensiómetros por internet, por ejemplo, por Amazon, ¿no? La presión hay que posicionar adecuadamente. En este caso, si va a bajar con un tensiómetro digital, el paciente, el alumno tiene que estar sentado. Usted pone el tensiómetro digital y la mano que va a ser donde va a ponerse el tensiómetro tiene que estar apoyada sobre la mesa para que pueda ser abajo. En el caso específico de los brazaletes hay que inflarlos adecuadamente. Esto es un poco más procedimental, no es algo que se pueda hacer simplemente explicándolo a través de la pantalla, porque estamos recomendando, si pueden practicar esto, lo tendrían que practicar ya sea con un técnico de enfermería o con una enfermera o en la misma Cruz Roja, o caso un poco más salvable, que es válido, adquirir un tensiómetro digital que también les facilita un poco el escenario. Cual debería de ubicarse el brazalete a la altura media del brazo, dejar libre la parte final del brazo. Acá está lo que sería el pliegue mayor del codo. Y la campana del estetoscopio debe de ubicarse en esta zona por donde pasaría la arteria braquial. La arteria braquial pasa por ahí, entonces yo pongo el estetoscopio por debajo del estetoscopio. Y de inflarse, y esta agujita va a empezar a hacerse arriba y se desinfla el brazalete a una relación de 5 milímetros de mercurio por segundo. O sea, se desinfla lentamente y escucha. Hay que tener práctica con escuchar los ruidos, porque el ruido que aparece indicaría la presión sistólica y el último ruido, cuando ya desaparece el ruido, indicaría presión diastólica. El tensiómetro digital, usted pone el tensiómetro se infla solito, se desinfla solito y te arroja inmediatamente la presión arterial. ¿Ya? Estas son para referencias hasta dónde debería de inflarse el tensiómetro para poder tener una valoración objetiva de la presión arterial y a promedio de reducción. Esto pueden preguntar también el examen por si acaso, velocidad de desinflar el manguito, el brazalete tiene que desinflarse para yo ver un recorrido en el medidor de 2 a 5 milímetros de mercurio por segundo. El sonido que aparece es la sistólica y cuando se registra el último sonido sería la diastólica. ¿Algo, estimado Stevenson? Sí, todo. Sí, solamente hay que practicar nomás. Sí, me voy a tener que comprar estas cositas. Si tienes posibilidad
tiene posibilidad o si tienen todos ustedes alguna posibilidad de adquirir sus tensiómetros y sus estetoscopios, señores, es una muy buena inversión. Y tiene, así como ustedes andan en sus canguros o en sus mochilas, sus proteínas, sus comidas para cada 3 o 4 horas, también tiene que ir ahí su equipos de mediciones. Tiene que estar su estetoscopio, tensiómetro digital, su caliper si es que van a medir antropometría, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, su reloj polar, su cardiofrecuenciómetro, todo lo necesario. Por eso que hablamos en la consulta inicial, el entrenador siempre tiene que estar preparado para lo que va a evaluar. Correcto. De esa manera usted planifica y tiene que seguir simplemente esta secuencia. Esta es nuestra secuencia. Esta es la que tenemos que seguir de aquí hacia abajo. Con la frecuencia y presión arterial, de las cuales ya hemos hablado. En la próxima posición hablamos de los conceptos básicos de composición corporal y luego salgo al gimnasio si es que no voy a hacer la prueba dentro del consultorio, porque dentro del consultorio puedo hacer tan pruebas. Puedo hacer prueba en STEP, un banco STEP lo tengo en consultorio y hago un test VO2 proyectado. Puedo hacer planchas dentro del consultorio, aunque lo diría que todas estas otras pruebas, tanto la cardiovascular, fuerza, resistencia muscular y flexibilidad, lo hagan al campo. O sea, en el mismo campo de entrenamiento, con los datos y protocolos que vamos a aprender ya en los próximos módulos. Sí. Señores, con esto doy por terminado esta exposición. Les agradezco su atención y nos estaríamos encontrando en la próxima sesión.